En el proceso de la comunicación tenemos unos elementos básicos que debemos tener en cuenta, que es la fuente. La fuente es el origen del mensaje, el decodificador o emisor, que es el que toma la idea de la fuente o toma el mensaje. Ese decodificador o emisor debe tener unas habilidades especiales como son saber leer, saber escuchar, eh, saber escribir, para poder dar un mensaje eficaz. El mensaje es la información transmitida del decodificador al receptor, o de la fuente al decodificador, o del receptor al destino. El receptor debe tener las mismas habilidades que el decodificador, ya que entre ellos dos van a haber va a haber una llave, va a haber como algo, pues, va a haber una comunicación muy marcada. El destino es cuando vemos que ya llegó lo que se hizo desde que comenzó desde la fuente hasta el destino, donde hubieron mensajes, códigos, lo recibió el receptor y el receptor ya lo pudo transformar y mandar el mensaje. Ya para terminar, aquí les quiero dejar un ejemplo de cómo se hace como todo el proceso. Entonces, por lo menos el emisor o la fuente están contactando al receptor y entre estos dos las habilidades tienen que ser muy parejas. Ambos tienen que saber leer, saber escuchar, saber comunicarse, saber comunicar algo que quieren decir para que la fidelidad sea exacta y precisa. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo, mi nombre es Luisa Giraldo Marcelo y voy a hablar de la fidelidad en la comunicación y los determinantes del efecto. Como anterior mi compañero había hablado, las habilidades en la comunicación son claves, ya que nosotros como encodificadores tenemos que tener ciertas habilidades, ya sea como escucha, el saber hablar, el saber escribir, ya que esto pues nos facilita el mensaje pues a que llegue al receptor. Como segundo factor tenemos las actitudes, comenzando la actitud hacia sí mismo, que es la seguridad que nosotros transmitamos, la seguridad que nosotros tengamos de nosotros mismos, ya que esto pues el receptor lo va a tener en cuenta. La segunda es la actitud hacia el tema a tratar, básicamente es la seguridad o el valor que nosotros sepamos o que tengamos de nuestro producto o del tema, como anteriormente había dicho, a tratar. Entonces, pues claramente no vamos a hablar de un producto cuando no sabemos absolutamente nada de él, o si no, el mensaje no va a ser claro. Como tercera tenemos la actitud hacia el receptor, que para mí es la más importante, ya que si solemos ser groseros o de pronto utilizar un tono brusco hacia ellos, pues van a formar o van a tener la misma actitud hacia nosotros y van a suele ser un poco más críticos hacia el tema a tratar. Aristóteles a esta habilidad le había llamado ethos, la cual es una clave para la fidelización o la fidelidad en la comunicación. Bueno, entonces vamos a hablar del tercer factor, donde está el nivel de conocimiento del sistema sociocultural. En el nivel de conocimiento tenemos que tener claro que como fuente se debe saber del tema, porque si no se sabe el tema, pues no vamos a poder enseñar. No se puede enseñar algo que no se sabe. Pero también tenemos que tener cuidado con de pronto extralimitarnos, excedernos o al momento de hablar, porque podemos hablar con tecnicismos y pues el receptor no va a entender correctamente. Es decir, que tenemos que tener un punto pues medio, al igual que también enseñarlo. Es decir, la fuente tiene que apropiarse del tema a dar a conocer, pues él también cómo enseñarlo. Por otro lado, tenemos el sistema sociocultural, ya que no es lo mismo pues expresarnos con el, con el jefe a con alguien de nuestra familia. Lo mismo, tenemos que también saber que de pronto el estar en otro sistema o en otro rango, podemos usar palabras que no se entiendan o que la otra persona pueda que entienda de diferente forma. Entonces tenemos que tener pues como muy presente el lugar o al grupo que vamos a dar el tema a conocer.
Buenas noches, mi nombre es Héctor Sánchez. Vengo a complementar un poquito sobre lo que vienen hablando mis dos compañeros. Entonces, es imposible hablar de algo sin poner cierta estructura. Un ejemplo muy claro que es la palabra pato, la cual está compuesta por unas letras y unos elementos, con cuatro letras. Otras formas de conformar esta estructura serían la palabra topa, tapón y otras que no son consideradas como tal palabras, sino más bien como siglas. Pero igual siempre necesitan una serie de elementos para poder conformar esta estructura. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo muy claro pues es la palabra árbol. Está compuesta, pues como bien sabemos, el árbol está compuesto por troncos, raíces, ramas y hojas. Es una estructura que está compuesta por cada uno de estos elementos. Siempre ha existido la discusión de qué es más importante en la comunicación, si tener buenas ideas o tener una buena organización, pero es una discusión absurda, ya que pues lo uno no puede existir sin lo otro. Para tener una buena organización se necesita tener buenas ideas. Un ejemplo claro de eso pues es la construcción, la realización de un rompecabezas. Para poder tener éxito en el resultado final de ese, pues, tenemos que tener buenas ideas para saber qué ficha encaja con la otra. El nivel de discusión. Desplazamos los significados que damos a los elementos y a la estructura a medida que lo hacemos con el nivel de discusión. Volvemos al ejemplo de la palabra árbol. Una palabra árbol anteriormente era una estructura. Ahora si vamos a hablar de bosque, por ejemplo, el bosque tiene gran cantidad de árboles, entonces la palabra árbol ya pasaría a ser un elemento de, de la palabra bosques, que sería la estructura. Eso dependerá siempre de nuestro propósito, de nuestro nivel de análisis, de lo que queramos informar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Geraldina Polea Suaza y hoy les voy a exponer sobre el tratamiento del mensaje. Bueno, podemos decir que el tratamiento del mensaje es la forma como expresamos el mensaje, valga la redundancia. Esto implica varios criterios y decisiones por el cual puede optar el emisor con relación al código y el contenido del mensaje. El tratamiento del mensaje implica dos factores. La primera es la personalidad del emisor. Esto es las cualidades psíquicas heredadas y las características heredadas que hacen al hombre original. La segunda es que el emisor debe tener en consideración las características objetivas y subjetivas del receptor en el momento de adaptarse a su coeficiente intelectual y emocional, de tal manera que el receptor tenga la suficiente capacidad para asimilar la comunicación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos el de un periodista. El periodista trata de dar su mensaje en muchas formas y pues también selecciona un contenido que a su juicio habrá de tener interés para el lector.
También selecciona asimismo palabras del código que él cree que el lector habrá de entender y estructura su información en la forma en que imagina que el lector preferiría recibirlas. Una vez establecido su código y elegido su contenido, variaría el tamaño de los tipos para hacer saber al lector que considera que algunas cosas son más importantes que otras. Pondrá algunos relatos en la primera página y otros en la 11ª por allá lejos. Y pues todas estas decisiones son de tratamiento, son las formas en que la fuente elige codificar su mensaje, seleccionando ciertos elementos del código y del contenido, tratándolas de una u otra manera, con uno u otro estilo. Cuando el periodista y una emisora de radio prepara su programa, posee una evidencia confirmada que le indica que los oyentes se hallan de mejor predispuesto a escuchar y asimismo reclamar su atención con expresiones tales como escuche usted esto, es más importante esto, o escuche el boletín, o lea el boletín. Y asimismo el periodista utiliza estos índices como para que cumpla sus propósitos. Bueno, aquí tenemos el canal de la comunicación. Podemos decir que es un elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina tanto al medio natural como el aire o la luz y como al medio técnico empleado, que digamos los televisores, el teléfono, la radio. Y pues eso percibe a través de los sentidos del receptor, que son como los oídos, la vista, el tacto, el olfato y pues el gusto. Bueno, aquí también en el canal de la comunicación tenemos 3 tipos de canales. El primero es, digamos, aquel con mayor alcance y menor costo. El segundo son los canales de transmisión con mayor audiencia y el tercero, el canal con habilidades sensoriales y motoras en la comunicación. El texto nos habla de la falta de evidencia científica sobre la efectividad de diferentes canales de comunicación y menciona la importancia de la elección adecuada de canales para que los mensajes sean percibidos por el receptor. Se compara la elección de canales con la función de los muelles, conectando la fuente con el receptor en el proceso comunicativo. Aunque hay cierta confusión sobre si los mecanismos son sensoriales o son canales o decodificadores. Lo crucial es que permitan la comunicación entre la fuente y el receptor. Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda García Herrera. Voy a dar continuidad del tema del canal que se ha venido hablando en el capítulo 3 de la fidelidad de la comunicación, determinantes del efecto, y dar algunas conclusiones de lo tratado en este capítulo. Gracias. Bueno, continuando con nuestra exposición, traigo esta pregunta: ¿qué canal de comunicación puedo elegir? Entonces, ustedes saben que pues al comunicarnos nosotros tenemos que elegir qué canales usaremos. El texto nos dice que los investigadores en esta área pues recientemente no nos proporcionan información de elegir un canal en lugar de otro, pues por alguna razón definida. Entonces, pues no podemos tomar decisiones con respecto a la selección de los canales así formalmente. Más sin embargo, el contenido, el código, el tratamiento de un mensaje están relacionados con nuestra elección de canales. Todos los componentes se hallan entrelazados y son interdependientes de la comunicación en un proceso, y todos los mensajes deben ser transmitidos a través de un canal. La elección de esto es muy importante
para hacer eficiente y eficaz la comunicación. Dicen también que pues, los receptores entienden un poco mejor la información cuando el canal es visual y no tanto oral. Por eso es más factible que ellos decodifiquen un mensaje si pueden verlo y oírlo al mismo tiempo. Algunos ejemplos de canales de comunicación son, por ejemplo, el radio, ya que los mensajes que son transmitidos los canalizamos de manera en donde podemos escucharlos. También tenemos como ejemplo la televisión, que nos permite canalizar los mensajes de manera que sea posible ver y escuchar. Y tenemos el periódico, que puede ser visto y también puede ser tocado. Anexamos una imagen de modelo de los componentes de la comunicación, en donde evidenciamos la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. Entonces, en la fuente vemos las habilidades en la comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social, la cultura. En el mensaje, los elementos, la estructura, contenido, tratamiento y código. Y en el canal, pues vemos vista, oído, tacto, olfato, gusto, todos estos canales que hemos venido mencionando. El receptor, las habilidades en la comunicación, sus actitudes, su conocimiento, sistema social y cultural. Se ha presentado un modelo de proceso de la comunicación y varios términos de sus componentes. Asimismo, algunos de los factores que disminuyen la fidelidad de la comunicación que producen ruido. Y pues nos hacen como una sugerencia pues de pensar en estos ruidos y pues por ejemplo hablamos de la comunicación entre países donde se hablan distintos idiomas, pues la gente que se comunica y no maneja esos mismos idiomas pues nos ocasionan ese ruido en la comunicación. También la comunicación entre niveles de educación diferente, donde también ejemplifican el ruido que se evidencia en esto. Y pues también otro ejemplo es el desarrollo del pensamiento crítico en un niño. Es básicamente un resumen de lo que hemos venido hablando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.